Bueno, todos sabemos que hay un debate de cuál es el clásico del fútbol colombiano. Los hinchas de Millonarios dicen que es Millonarios contra Nacional, los hinchas de la América dicen que es América contra Nacional, e incluso otros que dicen que es el clásico añejo que sería Cali contra Millonarios. Para mí, en mi opinión personal, es América Nacional, que incluso hasta la Conmebol en varios posts que ha hecho sobre la Libertadores y cosas así, se ha referido que el clásico de Colombia es América versus Nacional. Hay personas que pueden argumentar que es Millonarios y Nacional, que también su opinión es válida. Mi opinión es que es América contra Nacional, pero vamos a ver qué dice el video, que es un video que me pareció muy interesante para reaccionarlo. Antes de los años 80, Nacional y América de Cali eran equipos medianos que ni se le acercaban en grandeza a Millonarios. El clásico del equipo azul era el Deportivo Bueno, Cali. no sé si es verdad también, que es de antes de los 70s. América y Nacional eran unos pobres bobos ahí. No habían ganado nada. Millonarios, también es verdad que Millonarios antes era demasiado grande. Era el único grande que se puede decir del fútbol colombiano y le puede decir quién el Cali. Pero Millonarios también se quedó viviendo mucho, mucho, mucho esas épocas. Millonarios es un equipo casi. Títulos de Millonarios ya van para unos que 80 de 70 años. Ya es mucho tiempo. Millonarios vive de una historia muy, muy de antaño. Propio Independiente Santa Fe. En ciertos momentos hubo una rivalidad de Junior de Barranquilla con todo el país. Y últimamente ya venía acrecentando una disputa entre el Deportivo Cali e Independiente Medellín. El devenir histórico del fútbol colombiano ha tenido diferentes Tenga clásicos y gonorrea, buenas péguelo. épocas. Algunas de esas rivalidades nacieron por disputas regionales, otros por partidos memorables, títulos disputados, incluso por factores extrafutbolísticos. ¿Alguna vez te has preguntado eso? Venga, ¿cómo surgió la rivalidad entre Nacional y Millonarios, entre Nacional y América, entre América y Millonarios? ¿Qué factores históricos influyeron en esa construcción de rivalidades en el fútbol colombiano? Y por ejemplo, en el caso de Nacional y Millonarios, no me voy a referir única y exclusivamente al partido del 89 que todo Yo el creo que mundo ya... ese es el más famoso. Creo que todo el mundo tiene ese partido como referencia al por qué Nacional y Millonarios son clásicos. El partido fue muy caliente. En el partido Nacional metió mano. ya conoce, no. Vamos a ir un poquito más allá y nos vamos a ir un poquito más atrás. A comienzos del siglo XX los partidos se jugaban entre equipos de la misma ciudad. En Medellín, por ejemplo, competían equipos como el Sporting, Antioquia, Colombia, Unión, Albion y el Medellín. De Albion. tanto medirse entre sí, decidieron ir más allá. El DIM, que para ese momento no se llamaba así, el club más popular y prestigioso de la ciudad, comenzó a llamar la atención de los equipos de la capital. Para ese momento no existían ni Millonarios ni Santa Fe. Desde el Colegio San Bartolomé nació un equipo bogotano llamado Bartolinos que quiso enfrentar al Bartolino. gigante antioqueño que en este caso iba a representar a la Unión. Fue un duelo de ciudades, se citaron por carta con sello, fecha, lugar y hora para disputar la Copa Patria. Bartolino llegó a Medellín a defender el orgullo bogotano. El partido se jugó en la cancha de los belgas, donde hoy es el Memorial Rolos. San Vicente de Paul. Un juego rudo, fútbol rústico, físico y con mucha pierna fuerte. El club bogotano, cansado de tantas patadas, se retiró del partido. Su entrenador, el padre Grijalba, sacó al equipo de la cancha. Ante semejante acto y abandono, la respuesta paisa fue una burla. Enviaron 11 bozales de ternera a Bogotá, uno por cada jugador, insinuando que eran unos cobardes. Uy, En menos de 2 mano. semanas, la Qué prensa de cada tiradera. ciudad convirtió el incidente en un escándalo. Las columnas cruzadas, las pullas, los chismes intensificaron la rivalidad, que en este caso era una rivalidad regional. Cada ciudad defendía a los suyos. Fue la prensa escrita en sus primeras versiones la que comenzó a encender esa chispa de esas primeras rivalidades. Fue una versión primitiva de lo que décadas después harían programas mediáticos con Weimar Muñoz, con Oscar Rentero. Eso siempre se ha visto mucho. Colombia siempre se ha visto mucho el tema de la regionalidad. Eso siempre, siempre, siempre. Yo creo que sobre todo, un ejemplo muy claro es en la selección de Maturana. Todo el mundo decía que la rosca paisa, que solo convocaba a los de Nacional, solamente a los paisas. No sé, no sé, no sé qué
O sea, sí es una realidad que convocaba a muchos países y que Nacional era la base de ese equipo, pero no sé qué tanto de rosca tenga eso. Porque primero yo no viví esa época como para saber. Pero también es verdad que algunas otras regiones del país, jugadores casi no eran convocados. Pero por ejemplo, en la costa convocaban al Guajiriguarán, al Pibe, que también eran pilares de esa selección. Con Edgar el Negro Perea, con Hernán Peláez, Así que se etcétera, daban etcétera, duro. etcétera. Sí A daban medida que pelas. avanzaban los años 20 y 30, el fútbol comenzaba a expandirse por todo el territorio colombiano. Barranquilla, Cali y otras ciudades abrazaron el deporte, mientras la prensa nacional empezaba a narrar los partidos no solo como encuentros deportivos, sino como verdaderos duelos de identidad regional. Las revistas y periódicos no solo informaban, interpretaban. A través de sus páginas convertían los partidos en orgullo, en relatos donde cada gol era una declaración cultural. Estos primeros relatos, más simbólicos que futbolísticos, sembraron la semilla de los grandes clásicos nacionales. A comienzos de los años 40, Colombia aún no tenía una liga profesional. El fútbol era regional, gestionado por organizaciones amateurs y con torneos dispersos en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali. Pero algo se estaba gestando, y si alguna vez te has preguntado por qué hay tanta rivalidad con el Junior de Barranquilla, acá viene la A ver, explicación. La década de 1940 fue el escenario de una pugna silenciosa pero profunda. Dos formas de entender el fútbol colombiano entraron en conflicto. De un lado, la visión costeña, representada por ADE Fútbol, una entidad con sede en Barranquilla, reconocida por la FIFA desde al de fútbol. 1936 y defensora del modelo aficionado federado. De otro lado, la presión creciente de los clubes del interior, Bogotá y Cundinamarca Telégrafos. Valle, que exigían dar el salto al profesionalismo, una liga estable con recursos, visión internacional y No, autonomía también otra cosa organizativa. que fue colombiano que es curiosa que de los equipos de antes, manos, ya no existe ninguno. Todos le compraron la ficha al otro, desapareció ese, le compró la ficha, cambiaron el nombre. Muy poquitos, creo que contados con los dedos de la mano, son los que llaman igual de cuando nacieron. Todos cambiaron los nombres. Lo que parecía un debate deportivo pronto se Hasta de convirtió en una colores disputa cambiaron. política, regional y cultural. El punto de quiebre llegó en 1948, mientras en Barranquilla se realizaba una asamblea oficial de fútbol. En otra sala de la misma ciudad, un grupo de dirigentes liderados por Alfonso Senior, presidente de Alfonso Millonarios. Senior dicen que es uno de los mejores dirigentes de la historia del fútbol colombiano. Marcó una época importante con ese Millonarios que decían que era el mejor equipo del mundo, el famoso Ballet Azul donde jugó Di Stéfano, Pernera, no sé, no sé porque yo no vi eso, ¿no? Pero eso es lo que dicen y cuentan. Y Humberto Salcedo de la América de Cali tomaban una decisión Humberto histórica: Salcedo, fundar la Di Mayor, la división mayor como del siempre la fútbol mecha ahí colombiano, con representando. sede en Bogotá. Era una ruptura frontal con el orden establecido. Como su nombre lo dice, División Mayor Mayor del del Fútbol fútbol Colombiano. colombiano. Era una división de la de fútbol, pero no una separación del todo. ¿Por qué? Porque la de fútbol tenía el reconocimiento de FIFA y de Conmebol. Y sí, era una separación, pero no del todo, porque la Di Mayor estaba cobijada por debajo. El 26 de junio de 1948, Como siempre con los finalmente chanchullos. comenzó el profesionalismo en el fútbol colombiano. 10 equipos de 5 ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Pereira, participarían en el primer campeonato oficial del país. Las disputas entre bogotanos y barranquilleros fueron arduas, al punto que Santa Fe le arrebató el título a Junior y se coronó como el primer campeón del Primer fútbol champion. colombiano. Fue una disputa futbolística, pero en el fondo era una disputa regional. Junior respaldado por la de fútbol, y los equipos del interior como Santa Fe estaban respaldados por Di Mayor. Todavía había tensión entre de fútbol y Eso, Di eso Mayor. prácticamente era como una guerra de Junior contra el resto del país. La costa contra los cachacos. El centro del país contra la costa. Así era. Junior con A de fútbol y los demás con Di Mayor. Pero al año siguiente sucedió lo impensado. En 1949, la de fútbol intentó organizar una delegación de Colombia para el campeonato sudamericano de ese año, que se iba a jugar en Brasil. Río de Sabían que la de Janeiro. Mayor, ya con una liga profesional en marcha, manejaba recursos Es que importantes. mire más ese partido. Sabían que la de Mayor, ya con una liga Atlético Municipal versus Universidad Nacional. Dígame eso. Es que es curioso porque por ejemplo, aquí en Colombia no hay equipos de la Universidad Nacional.
En otros países sí los hay. En Perú está Universitario. En Chile, la U Católica, la U de Chile. Aquí en Colombia no hay ninguno que llame así. Curioso. Profesional en marcha manejaba recursos importantes, pues los estadios del país se llenaban ¿Qué fecha pena tras le metió el fecha. Medellín al Millonario ahí? Solicitó apoyo económico a la DIMAYOR para financiar la delegación, pero esta solo accedió a entregar la mitad del dinero solicitado. El gesto fue visto como una provocación en Uh, respuesta y con el respaldo de dirigentes de la costa de fútbol tomó una decisión drástica. Solicitó a la FIFA y a la Conmebol la desafiliación de la DIMAYOR, protagoniza así el cisma entre el fútbol amateur y no el me haga fútbol eso. profesional en Colombia. Entonces, claro, como la DIMAYOR la desafiliaron, quedaba desafiliada de Conmebol y de FIFA. ¿Eso que provocó? Lo que muchos conocen como el Dorado. ¿Por qué comenzó el Dorado? Porque claro, como la DIMAYOR está desafiliada de FIFA y de Conmebol, producto de lo que pasó con la de fútbol, que era la institución que tenía el respaldo de FIFA y de Porque fue primero Conmebol, de fútbol. la I mayor podía hacer lo que quería porque ninguna institución La la balaba. estaba controlando. La I mayor podía saltarse las reglas Lo que contractuales, dé la podía gana. pagarle más a los jugadores porque no hay intermediarios como FIFA, como Conmebol y como de fútbol. Entonces, Claro. claro, como tenía dinero, como nadie lo estaba controlando y como se provocó una huelga de futbolistas en Argentina, muchos Venga pa' acá grandes y jugadores Estefano. comenzaron a llegar a Colombia. Entonces que llegó que Di Stéfano, que Pedernera, que Pontoni, que los peruanos en el Cali. Es decir, la liga colombiana se convirtió en una de las mejores ligas de Sudamérica, pero era una liga pirata. Desde ese momento, incluso No me haga socialmente, eso. desde mucho antes, comenzó una disputa entre varias ciudades con la costa, que en términos futbolísticos sería una rivalidad del Junior de Barranquilla con casi todos los equipos del país. Incluso el Junior en ese año de 1949 fue la delegación de la selección Colombia que participó en el Sudamericano No me haga eso, Junior. Es que la de la selección Colombia. Ja. ¿Cómo nos hará de bien? de Río de Janeiro. Este hecho provocó la ausencia del equipo barranquillero en los torneos de Di Mayor. Eran disputas meramente regionales y la selección Colombia se vio involucrada. Incluso hoy en Ah, pero día se entonces, según así, según esto, Junior era Team A de fútbol. Y los otros eran Team Di Mayor. Pero Junior seguía participando en los torneos de Di Mayor. ¿Cómo así? ¿Qué sentido tiene eso? sigue viendo involucrada por temas regionales, que la selección le pertenece a Barranquilla, Ah, con que la sede, la sede. Que el Metropolitano no mete aguante. Que todos son con el cantico de sí se puede, sí se puede. Que debería, para mí la selección debería jugar como lo hacen otros países, mano. Jueguen por todo Colombia. Solamente en Barranquilla. Eso del clima a las 3 de la tarde nos daba frutos hace 10 años, 20 años. Ahora eso ya no comen de nada. Antes teníamos más jugadores colombianos aquí en la liga, que estaban más acostumbrados a jugar aquí en Barranquilla. Ahora vienen unos que juegan por allá en Inglaterra, en Europa, en otros países. Les da igual de duro que los visitantes. No sacamos ninguna ventaja de eso. Napolitano en la casa de la selección, en su momento lo que pasó con la rosca paisa, que más adelante Lo lo que dije vamos a anteriormente. tocar. Es decir, eran disputas meramente regionales. Colombia siempre ha sido un país muy regionalista. El fútbol colombiano entró en una de las fases más exitosas de toda su historia con el Dorado. Figuras de toda Sudamérica jugaban en Colombia. Era quizás una de las mejores ligas del Cossi. continente, si no la mejor. Y poco a poco comenzaron a surgir choques entre Millonarios, Santa Fe, Deportivo Cali, Caldas o Medellín. Por Y el Caldas tiene el mismo territorialidad escudo independiente. de más personas era Santa Fe Millonarios por ser equipos de la capital. Según el historiador Guillermo Ruiz Bonilla, se recaudó en este partido la mayor cifra hasta ese momento, 45.144 pesos, el primer clásico bogotano profesional. Ya había dejado huella. Santa Fe ganó 5-3 a Millonarios Qué en partidazo, septiembre de huevón. 1948. Pero con la llegada de Estefan y compañía, Millonarios tomó revancha. En octubre de 1949 goleó 6-3 a Santa Fe con Uf. triplete de Di Stéfano incluido. Los que dicen que se una jugada demasiado, huevón. Uf. Dicen que se una jugada el balón desde el arco y le sacaba todo y hacía el gol. Imagínense man cómo jugaba. Imagínate a Estefano jugando hoy en día cómo haría. No, no sé si sería igual porque el fútbol ha cambiado mucho, pero qué jugador.
Sería interesante hacer un video en esos días reaccionando a Di Stéfano. Sería bueno. Resultados se volvieron comunes en esta rivalidad. Millonarios llegó a vencer a Santa Fe por 6-0 en dos ocasiones Uf, durante le el metió unas dorado, pelas muy junio de duras. 1952 y agosto de Los cascaba. 1954. Exhibiendo su poderío ofensivo, Santa Fe también obtendría victorias significativas, pero en general Millonarios inclinó el historial a su favor durante esos años dorados. Este duelo encarnó la competencia entre los dos clubes de Bogotá. La prensa capitalina bautizó el enfrentamiento como clásico capitalino y pronto fue considerado el partido más importante a nivel local. Tras el fin del dorado en 1954, el fútbol colombiano vivió una profunda transformación. Con la salida masiva de figuras extranjeras emergió el protagonismo del talento local. Fue en ese escenario donde se consolidó una rivalidad que marcó a una generación: Millonarios Millonarios contra contra el Cali. Deportivo Cali, el llamado Clásico Clásico añejo. Añejo. Un enfrentamiento que nació casi con el profesionalismo en Es que 1948. si uno habla de equipos con talento local colombiano, mano de obra colombiana, tenés que hablar del Cali, mano. Cali siempre en todos títulos se ha caracterizado por tener colombianos como figuras. Eso sí es así. Las cosas como son, hay que decirlas. Y que durante las décadas de 1950 y 1960 se convirtió en el duelo más esperado del país. Incluso en los años del Dorado, Deportivo Cali tenía un equipazo, con una delantera de peruanos que marcaba diferencia en todos los estadios, llamada el Rodillo Negro. Era tan potente ese equipo que le ganó un partido al todopoderoso Millonarios, 6-0. Sin Uf, embargo, Millonarios dominaba el panorama con una seguilla de títulos: 59, 61, 62, 63 y 64. Pero en el Valle del Cauca algo se estaba gestando. En los 60 comenzó a armar planteles competitivos. Rápidamente rompió la hegemonía capitalina con su primer título en 1965, repitiendo títulos en 1967, 1969 y ahí fue el 1970. apogeo Los del Cali. caleños veían en Millonarios al club prepotente del centro del país, con sus 10 estrellas y su fama de grandeza. Los bogotanos, en cambio, miraban con inferioridad y, en términos colombianos, Por encima provincialidad del al hombro. Cali, el club del Valle, con respaldo de ingenios azucareros que amenazaba con arrebatarles el trono. Bogotá contra Cali, Cali versus provincia, viejo poder contra nueva ambición. En Medellín, el clásico paisa, Nacional contra el DIM, tenía gran sabor regional, pero sus equipos no dominaban a nivel nacional en esa época. No Nacional ganó en el existían. 54 su primer título, Medellín en el 55 y en el 57, pero luego ambos decayeron en los 60. Pero a partir de los 70 el equipo verde comenzó a aparecer como un nuevo combatiente que aún no llegaba al nivel de los grandes, pero que estaba en proceso embrionario del Salió camino el hacia Kinder la de su día. grandeza. Atlético Nacional apenas apareció en el radar futbolístico en los 70. En el 73 fue campeón con el técnico paraguayo César López Fretes y en el 76 volvió a ser campeón con Osvaldo Juan Subeldía. Y en el 81 ganó el cuarto título nuevamente con Subeldía. Pero en ese momento todavía le faltaba mucho recorrido para compararse con Millonarios. Hasta ese momento la tabla estaba así: Millonarios 10 estrellas, Sí. Santa Fe 6 Ese estrellas, Millonarios tenía Deportivo muchas estrellas, mano. 10 estrellas. Maricas eran los amos del pueblo colombiano. Los demás eran unos huevones al lado millonarios. Para tener 10 estrellas. Uf, era mucho. Cali 5 estrellas y Nacional con el El título del América ni puta 81 mierda. 4 estrellas. Pero ya en los 80 Nacional comenzó a aparecer en ese radar, comenzó a sumarse a esa disputa por los grandes del fútbol colombiano, comenzó a pedir pista y otro equipo de Cali también comenzó a asomarse en el radar del fútbol colombiano. No, es que literalmente el América pasó de ser una mierda en 10 años, ser de los más grandes. Todo así. América del 78 era que nada. 79 al 88, América fin, despegó inmediatamente, mano. Tres equipos los que iban a conformar esa rivalidad triangular. A inicios de los años 80, el América de Cali se convirtió en el equipo a batir en el país. Bajo la dirección del técnico Gabriel Ochoa Uribe, el América logró un inédito pentacampeonato de liga. Es que América tenía mucha plata, mano. Uf, América manejaba la liga, pero América sí no le daba nada a comprar a cualquiera, inmediatamente lo traía.
desplazó a Millonarios del pedestal del momento y generó recelo en otras plazas. De hecho, en 1982 América aseguró sus campeonatos frente al propio Millonarios, que venía de un par de años difíciles, dándose incluso el lujo de dar la vuelta olímpica en el Campín de Bogotá. No me haga Hacia eso. mediados de los 80, Millonarios, que hasta entonces era el más campeón histórico, veía como América recortaba distancias en palmarés, aumentando la tensión por demostrar quién era el papá de quién en Colombia. Pero además otro actor entró con fuerza en escena, Atlético Nacional. Aunque Nacional solo tenía 4 títulos de liga, comenzó a crecer deportivamente de la mano de una nueva generación de Pacho futbolistas y Maturana. técnicos. En 1987, tras el lustro rojo de la América, el fútbol colombiano se encontró con 2 equipos poderosos, Millonarios y América, y un equipo como Nacional que ya comenzaba a asomarse. Aquí quiero mencionar algo, y es que todo el mundo sabe que esa rivalidad se acrecentó por el tema del narcotráfico. Eso está claro, está También es más que verdad. documentado, pero como es un tema tan amplio, es un tema que tiene tantos matices, es un tema que hay que hilar con cuidado, que hay que profundizar, que no se puede tocar de manera superficial. Para no enredarnos y para no desviarnos, voy a dejar ese tema única y exclusivamente para otro video. Simplemente vamos a Está centrar la bien. rivalidad en Está lo bien, está bien, está futbolístico, bien. en lo cotidiano, en las Usted ponga a historias, tocar en el la... tema, mano, eso no acaba. Eso es un tema que nosotros en Colombia ha tocado a más equipos de los que uno se imagina. Casos conocidos, América, Nacional, Millonarios, conocidos. Pero hay otros que uno ni se imagina. prensa, en las También pullas, otra cosa de que las pérdidas. hay que decir. En Colombia, el único equipo que pagó el tema narcotráfico fue la América. De resto, ningún otro. Nadie pagó nada. América fue el único que entró en la lista de Clinton. Y por ese mismo motivo descendió. Poco se habla también de eso. Muy poco se habla. De los partidos. Vamos a centrarnos únicamente y exclusivamente en eso porque si no nos vamos a desviar muchísimo. Atlético Nacional, dirigido por Francisco Pacho Maturana, emergió como contendiente serio con su proyecto de los puros criollos, jugadores 100% colombianos. En ese contexto, varios incidentes deportivos y extradeportivos a finales de los 80 se encendieron las rivalidades Con cruzadas entre América. los 3 clubes. Millonarios conformó un equipo estelar bajo el mando del técnico Luis Augusto El Chiqui Chiqui. García, con jugadores como Mario Vanemerac, Eduardo Pimentel, Carlos Y Enrique mano, Gambetta. Pimentel, hombre, un man para pata. Uf. Hubiese mandado unas patas, pero mejor dicho. Y ahora que me dice Gamero. Hay un video donde Gamero le mete una patada a Gareca que lo manda a volar. Hijo de puta patada le metió. Estrada y Arnoldo Iguarán. Y América de Cali tenía un equipazo con Julio Falcione, Juan Manuel Bataglia, Ricardo Gareca, Willington Ortiz y otros grandes futbolistas. Pitillo Eran nóminas que Valencia. yo creo que nunca se van a volver a ver en el fútbol colombiano. Y a partir de ahí fue que comenzó la pica. Una de las causas de la rivalidad Millonarios-Nacional tuvo su génesis particular en la puja por jugadores. Millonarios buscó reforzar con figuras emergentes del medio colombiano y algunos extranjeros y se enfrascó en un verdaderos duelos de mercado con Nacional. Un caso célebre fue el de Ricardo Chicho Pérez, un volante de marca del Once Caldas, pretendido por ambos en 1987. Guillermo Ruiz, gerente deportivo de Millonarios en esa época, relató que tuvo a Chicho sentado 2 días en su oficina arreglando el contrato, pero el jugador Se acabó fue para marchándose Nacional, a paila. Nacional. Otro episodio fue la negociación por 3 figuras del Independiente Medellín: Lionel Álvarez, Luis Carlos Pérez y Gildardo Gómez. Millonarios llegó a un acuerdo entre clubes con el DIM para llevarse a esos jugadores, que eran de los más importantes del fútbol antioqueño y con proyección a la selección Colombia. Sin embargo, 2 de ellos se negaron a ir a Bogotá. Lionel y Coro. Perea no quisieron vestirse de azul y apenas 6 meses después firmaron con Atlético Nacional. No, también es Gildardo que Millonarios les ofrecía que era el equipo más grande en esa época y de pronto más billete. O no sé, pues. Pero creo que Nacional le ofreció otras cosas. Creo que con Maturana es parte fundamental de la historia nacional. Maturana le ofrecía Maturana les daba un plus extra que los podía convencer, la parte más humana, no sé. Pero no, Nacional tenía un plus con Maturana que convencía más a los jugadores que, por ejemplo, con Millonarios. Y que también ellos eran paisas.
La tierra jala también. Gómez sí jugó en Millonarios un año en 1987, pero en 1988 también pasó al verde. Estas disputas por contrataciones generaron resentimiento entre las directivas y aficiones. Así, antes de enfrentarse en la cancha, ya se habían enfrentado en los despachos Por al ejemplo, mediodía. Higuita jugó en Millonarios. Higuita debutó en Millonarios. Muy poca gente sabe eso. Higuita debutó en Millonarios y después se fue para Nacional. Componente extradeportivo a la rivalidad. Pero hay que ser muy ingenuo para creer que esa fue la única causa de una rivalidad. Una rivalidad se crea por muchas variables. Las grandes rivalidades son una suma de variables, una suma de historias, una suma de testimonios, una suma de enfrentamientos que con los años comienza a crear una rivalidad que sí, que muchas veces tiene puntos de inflexión, como esa o como una que vamos a contar más adelante. Con esas nuevas plantillas, Millonarios y Nacional representaron filosofías futbolísticas opuestas. Uf, qué Millonarios, bajo patadota. la dirección del Chiqui García, apostaba una nómina con extranjeros de calidad y un fútbol vertical y ofensivo. Nacional, con Maturana, privilegiaba el talento local y el juego de Y era posesión. más toque. Nacional jugaba. Era tiquitaca. Millonarios y América en ese tiempo no juegan así. Es que América nunca se ha caracterizado por tener un juego vistoso. Un juego que es tanto de posesión que uno dice, uy, América como juega bien. No, América se ha caracterizado por ganar, sea como sea, pero ganar. Había gente que decía que el equipo de Ochoa Uribe no jugaba nada. Y vea todo lo que ganó. Y toque. La prensa de la época comenzó a contraponer ambos estilos, lo cual encendió el debate. Eduardo Pimentel, volante y capitán de Millonarios, lanzó una crítica pública que irritó mucho en Medellín. Antes de un juego en 1987 contra Nacional en el Atanasio Girardot, Pimentel declaró a periodistas: Nacional jugaba futbolito, que tocaba la pelota pero no avanzaba, que había que poner Uh. los arcos en oriental y occidental, insinuando que el equipo verdolaga tenía un juego vistoso pero poco eficaz. Las palabras de Pimentel fueron titulares y encendieron América sí era mucha picante, rabia ese no le entre los tenía pelo en la jugadores lengua a del nadie. Medellín. Carlos Antonio Vélez cuenta en su libro Palabras Mayores que los periodistas de aquella época tenían un vicio que consistía en defender a capa y espada a los equipos de fútbol de las ciudades para las cuales el periodista trabajaba. También, Pero eso no es verdad y procede tanto también del regionalismo. En la época de Maturana aún más. Estamos ya en esa época. Aquí en Ebeo ya estamos llegando a la época. Rentería con Barranquilla también. Mejor dicho, de manera insoportable usted alegar con él. Rentería en Cali, en Medellín, Weimar. Los manicas defendían, pero a muerte. Se paraban duro. rivalidad que el periodismo también ayudó a instaurar. Declaraciones iban de lado a lado que poco a poco encendían el ambiente. En Medellín, la prensa no perdonó a Pimentel con sus comentarios. Sus actuaciones eran examinadas con lupa y recibió un trato hostil, al punto Y de el que marica que si años era bien después, rústico para dar narradores como el pata. Ay, ay, paisita ay. Munera Isman evitaban mencionarlo por su nombre. El paisita Munera Isman y Weimar Muñoz Ceballos evitaban mencionar el nombre de Pimentel, el nombre y apellido de Pimentel, y preferían mencionar la lleva el número 4. Evitaban decir su nombre, que años No. después Weimar Muñoz Ceballos con su libro mencionó que esto fue idea meramente del paisita Munera Ves, sí, Isman. puta. El octogonal final de 1987 es uno de los años más recordados del fútbol colombiano. No solo hubo enemistad entre Quedó Nacional y campeón Millonarios, sino Millos. también entre Nacional y América de Cali. El equipo Escarlata venció 1-0 a Nacional en Medellín con gol de Willington Ortiz. Fue aquel famoso partido en el que el arquero argentino Julio César Falcioni le atajó 2 penales a Juan Jairo Galeano y Humberto Sierra. Aquella hazaña dejó a Nacional sin cupo a Copa Libertadores, dándole a América de Cali el segundo lugar detrás del campeón Millonarios. La imagen de Falcione atajando penales en el Atanasio y recogiendo con calma las naranjas que los hinchas enfurecidos le El lanzaban marica en también la era un tribuna quedó showman. en la memoria de los aficionados de aquellos años. El argentino se comía gajos de esas naranjas para provocar a la tribuna. Nacional, amplio favorito por el título, quedó con las manos vacías en 1987, acumulando resentimiento deportivo tanto contra América, que le Contra arrebató Copa Millonarios. Libertadores, como contra Millonarios, que dominó ese año y fue campeón. La rivalidad América Millonarios Nacional vivió uno de sus
picos de tensión en el octagonal final de 1988, en un encuentro lleno de polémicas y acusaciones que llegó a involucrar temas extrafutbolísticos. El A 30 ver. de noviembre de 1988, Millonarios, vigente campeón, recibió a la América en el Campín, con 51.000 En espectadores. otra cosa, en la época no existían las barras bravas. ¿Se imaginan las barras bravas en esa época? O sea, las barras bravas en esa época. Ay, papá. Mejor dicho, 20 muertos no pasaba por partido. Ay, Las gradas. Millonarios llegaba con 25 fechas de invicto y buscaba retener el título. América quería aguarle la fiesta. Apenas iniciando el juego, el defensor embajador vea la que yo digo. Hijo de puta, patada le metió a Gareca esa gonorrea, mano. Marica, un descarado. Y Gamero tiene video, mano, quejándose de las patadas. Cada vez que ustedes vean a Gamero quejándose de alguna patada, vean este video. Viene una dura entrada a Gareca, una plancha en la que claramente nunca quiso ir al balón, dejando claro que sería un partido caliente. Millonarios se fue arriba 1-0. América empató 1-1 rápidamente con gol del Pito. Uf, qué golazo el Pipa de Ávila. Pero luego vino la gran controversia. Un potente remate del americano Seferino Peña terminó en gol, pero fue anulado por el árbitro. Por supuesto, fuera de lugar. Los jugadores del América explotaron contra el juez Fernando Palacio. ¿Lugar de quién, hijo de puta? Ah, ese fue el partido donde Gareca sale diciendo: ¡Nos robaron! ¡Nos robaron! Ese es el partido. Fue al lugar de quién, hijo de putas, pues, a ver. Uy, no sé si fue un robo ni el hijo de puta. Convertido por Vanemerac, pero el partido dejó una estela de protestas. Uy, no, me haga eso. Es el juego más sucio que he visto en mi vida. Es una vergüenza para el fútbol colombiano, sentenció enfurecido el médico Gabriel Ochoa Uribe, el técnico del América. Falcioni declaró: si digo lo que pienso del árbitro, le cierran la emisora. Ricardo Gareca también declaró frente a la prensa: Ese es el video famoso. Nos robaron, ampliamente nos robaron. Es la única manera de evitar que América pueda entrar a la Copa Libertadores. Millonarios, por su parte, también tuvo una versión. Eduardo Pimentel reconoció que el gol anulado a América podía ser válido, pero aseguró que hubo una mano de un defensa azul en el área que no fue sancionada. Ay, era mi tío. Pero eso no fue lo único que ocurrió. Millonarios y Nacional llegaron empatados en puntos para la última fecha. Nacional visitaba Santa Fe en Bogotá y Millonarios visitaba Junior en Barranquilla. El equipo verde comenzó ganando 1-0, pero en una jugada bastante polémica que en las cámaras se ve un claro fuera de lugar. Checho Angulo. Eso sí fuera de lugar. Eso sí era fuera de lugar. Perdiendo con Junior, pero finalmente empató el partido con un gol de Vanemerac. Al Junior le anularon goles polémicos y el gol del Checho Angulo, en claro fuera de lugar, le permitió lograr a Millonarios el título de 1988. Si 1988 fue tenso a nivel local, en 1989. Ay, ay, la ay. liga se internacionalizó. Por primera vez, Millonarios y Atlético Nacional se enfrentaron en una instancia decisiva de Copa Libertadores. Ya se habían visto las caras en la fase de grupos de 1974, pero esta vez el contexto era distinto. La gloria continental estaba en juego. Nacional venía a eliminar No, pues es que el arquero. con autoridad, mientras que Millonarios Full HD ese video, ¿no? un partido polémico. El famoso partido del papelito. En pleno juego, un jugador de Millonarios le entregó un papel al árbitro, el cual lo guardó. Nunca se supo qué contenía el papelito. No me haga eso, mano. Es que los millonarios son abusivos, mano. Hablan de la América en los Rodríguez Orejuela, pero, mano, en esa época Millonarios era el hijo de puta gacha, mano. Incluso en 2012, el presidente Millonarios en esa época propuso eliminar esos dos títulos, del 87 y el 88, que para limpiar la historia de Millonarios. Limpiar. Muy descarados, demasiado descarados. También por el motivo, también después fue que le dieron de baja al árbitro. Que pues ya fue un tema maluco. La única liga que se ha cancelado. El equipo boliviano atajó 2 penales ese día que curiosamente el árbitro insistió en repetir porque supuestamente el arquero se había adelantado. Adicional a eso, el último penalti, el arquero de Millonarios, Sergio Goicochea, se adelantó descaradamente atajando el penal de Bolívar sin que el árbitro invalidara la acción. Uy, no me hagas. Millonarios clasificó a cuartos de final, donde se iba a encontrar con Atlético Nacional. Y fue aquí donde uno de los equipos murió para siempre. En el Uy, mano, pero no le tiras tan duro a Millonarios, le tiró muy duro. La vuelta en el Campín terminó 1-1, dándole el pase a Nacional. El paso arrollador de Nacional lo llevó a ganar la Copa Libertadores. El partido también fue mano oscura.
Mano oscura, faltota que le hace de Higuita. Higuita, no me acuerdo quién fue. Pero Higuita le hace una falta a uno Millonarios, mano. Mejor dicho. Olimpia. América, que había perdido 3 No, finales no en me los muestra años esto. No 80, me vio muestra como el esto. equipo grande de Gonorrea. Antioquia se llevaba la gloria primero. El orden natural de la jerarquía histórica se alteraba, y eso dolía bastante. La década de 1990 comenzó con estos 3 equipos repartidos. Ya en los 90 Millonarios murió para el mundo. Millonarios dejó de existir en los 90. Pero no dejó de existir, pero no ganó nada. ¿Qué hizo Millonarios en los 90? Ni puta mierda. Partiéndose nuevamente los honores nacionales. América de Cali se coronó campeón en 1990 y 92. 1992. Atlético Nacional campeón en 1991 y en todas Contra el esas América. ocasiones el subcampeón fue uno de los rivales del Triángulo. Quedaba claro que, salvo irrupciones esporádicas de otros clubes como Junior en Junior. 1993, los tres grandes seguían dominando. Incluso cuando uno no llegaba a la final, su influencia se sentía. En 1994, América llegó líder a la última fecha del cuadrangular final y solo necesita un empate ante Millonarios en Bogotá para ser campeón. Millonarios le ganó 3-1 agónicamente, pero en Medellín Atlético Nacional metió el gol que necesitaba para sobrepasar a América en la tabla y quedarse con el título de 1994. A nivel internacional, América y Nacional se cruzaron 2 veces en Copa Libertadores al inicio de los Ganó 90, América, creo eliminándose yo. mutuamente por turnos. En la Ah, sí. Libertadores del 91, Nacional eliminó a América en cuartos de final, mientras que en la edición de 1992, América tomó revancha y eliminó a Nacional en la misma instancia. Millonarios hasta ese momento era un equipo inexistente en Copa Libertadores. O bueno, hasta ese momento no. Antes y después fue un equipo inexistente en Copa Libertadores. En este punto se añadió un condimento a las rivalidades. Volvemos a lo mismo, una rivalidad tan grande no nace de un único momento, es una suma de momentos que crean esa rivalidad. A ver, los Verdad. equipos del país proveían a la selección Colombia, lo que idealmente debió ser motivo de orgullo compartido, pero terminó generando roces por la famosa Rosca paisa. en aquellos años, la selección Colombia de mayores fue dirigida principalmente por Francisco Maturana y su asistente Hernán Darío El Bolillo Gómez, ambos antioqueños, identificados con Atlético Nacional. Pero Pacho Maturana, antioqueño, chocuano. Ahí fallas con el dato, bro. Te equivocaste. De hecho, campeones de Libertadores en el 89. Durante su ciclo, la base de convocados a la selección provenía en gran medida de Nacional, mientras que jugadores de Millonarios o América eran menos tenidos en cuenta pese a sus méritos. Entre comillas, esto derivó en críticas especialmente desde Bogotá sobre una posible preferencia antioqueña en el combinado patrio. El periodista vallecaucano Iván Mejía Álvarez acuñó entonces el término la rosca paisa para describir ese fenómeno. Mejía recuerda que Millonarios era el mejor equipo del país al lado de Nacional, era una pelea brava. Entonces la selección Colombia era toda de Nacional, de Millonarios iban 1 o 2 y un día dijo, esto es una rosca paisa, sentenció Iván Mejía. Y así se quedó por siempre. Aquella expresión le generó enemistades a Iván Mejía con la afición de Medellín, pero caló en la opinión pública, se instaló la percepción de que Maturana y Bolillo privilegiaban a sus Rosqueros. pupilos verdolagas. Por ejemplo, Carlos Antonio LB. contó con 7 jugadores de Atlético Nacional: Higuita, Perea, Lionel, Andrés Escobar, Chonto Herrera, Bendito Fajardo y Barrabás Gómez. ¿Recuerdan lo que sucedió con el Junior de Mano, Barranquilla? Barrabás. Barrabás hizo un caso muy notorio. Bueno, Barrabás le daba para ser titular en el 90. Titular. Never. Por esa enemistad que se dio con la selección Colombia en la Copa América del 45, que en esa época se llamaba Sudamericano, y en la Copa América del 49, cuando se dio esta disputa entre fútbol y la Mayor. ¿Recuerdan eso? Sí, sabes. Bueno, acá sucedió algo similar, pero en este caso era una enemistad con los paisas, y no como en su momento fue con los barranquilleros. Nuevamente disputas regionales. Los hinchas de Millonarios se sentían subvalorados a nivel nacional, pese a haber sido bicampeones en el 87 y en el 88. Los de América sospechaban que la influencia de Francisco Maturana y el éxito de Nacional relegaban a sus figuras. La narrativa de la prensa sugería que en cada partido Millonarios Nacional de esos años se vendía también como el equipo del Chiqui García contra el equipo de Maturana, casi como un Colombia A contra un Colombia B. En 1991, Maturana se fue a dirigir al Valladolid de España. En la Copa América de Chile de ese año, el Chiqui García tomó las riendas de la selección. ¿Y a quién me Primera de convocó? grupo, ganando a Brasil, pero en
segunda fase quedó última. Cada triunfo se celebraba como un triunfo de una escuela futbolística Hmm. sobre la otra, o más bien de una región sobre Sobre la la otra. otra. Otra de las rivalidades latentes en el fútbol colombiano se dio entre Deportivo Cali e Independiente Medellín. Más allá de lo futbolístico, la rivalidad entre Medellín y Cali se dio por demostrar cuál equipo es Era el más futuro antiguo. del fútbol colombiano. Por Pero un esas lado, bobadas, o los sea, son, habitantes del Cali. o sea, sí, es un tema importante, pero sin más. Tiene que ver con un artículo que salió en el periódico El Tiempo en 1952, conmemorando los 52 años del Cali, adjudicándose a aquel Cali primigenio que apareció a comienzos del siglo XX. Por ¿Y las otro lado gorritos está qué? Medellín, que conserva un acto oficial que demuestra y confirma la existencia del club en 1913, aspecto que no tiene el Y Cali. las En una para que me época las en donde bese. los registros históricos eran escasos y a día de hoy quedan pruebas cojas que ambos equipos defienden e intentan demostrar constantemente. Sin embargo, a esa rivalidad se le añadió un condimento que tiene que ver con las barras populares de ambos clubes. Desde hace un Robo tiempo, de la trapos. Resistencia Norte tiene un conflicto, una disputa con el Frente Radical muy intensa por diferentes acontecimientos que tienen que ver con robos de trapos, peleas y disputas entre barras. Esa rivalidad se acrecentó con el título de liga que le ganó el Cali a Medellín en 2015 Ahí lo y la acabó. Copa Colombia que le ganó el Ah, pero Medellín a Medellín Cali. tuvo revancha. Pero vale una liga que una copa, también es verdad. Pero igual tuvo revancha sin. Revancha no en el mismo nivel de títulos, pero es una revancha. Cali en 2019. El tema del barrismo influyó exponencialmente en esta disputa del fútbol colombiano. Este es otro tema que yo siento, y no solo yo siento, sino que casi todo el mundo siente, y es que esto aumentó la rivalidad entre los equipos. Es un mundo que no me Es pertenece, lo yo que yo creo. digo. Imagínense dónde hubiera existido las barras bravas en esas épocas de los 80 y los 90. Mano, qué cantidad de gente se hubiera matado. De verdad lo digo. Qué cantidad de muertos hubieran habido. Menos mal no existían en esa época. Imagina, ay, ay, ay. Hago parte del mundo de las barras, pero es un tema que yo he estudiado mucho y que siento que tengo la legitimidad para hablar. Pero como es un tema tan amplio, que tiene tantos matices y que tocaría tocar en profundidad y no superficialmente, prefiero dejarlo para otro video. Volviendo a la rivalidad triangular, en 1997 el América de Cali Champion finalmente rompió su sequía y ganó el contra el título de ese Búcaros. año, su octava estrella, mientras Nacional quedó relegado. Y en Nos 1996 ganaron estas Atlético gonorreas, nos Nacional por ganaron. encima, Estas chuchas venciendo por penales. precisamente a la América de Cali. Aquella final de 1999 fue dramática, empate 1-1 en Cali y empate 0-0 en Medellín. Y definición desde el punto penal, donde Nacional ganó 4-2, obteniendo su sexta estrella. Y no solo eso, al año siguiente, cuando es que por fin Millonarios iba a ser algo medianamente relevante a nivel internacional, Perdí la final de la Merconorte. en una final ante Atlético Nacional en la Copa Merconorte. Entrando al siglo XXI, cada club vivió altibajos, pero siguieron cruzando sus caminos en instancias cruciales. América de Cali ganó la apertura en 2002, justamente frente a Atlético Nacional. Le dio por la vuelta ya. Poco se habla de eso también. Poco se habla. Nacional, por su parte, sumó títulos en 2005, 2007 y a partir del 2011 en No adelante para de logró ganar sobrepasar a títulos. Millonarios y a América en el conteo histórico de estrellas. América se fue 5 años a la B y Millonarios se quedó en un estado de nostalgia perpetua, recordando aquellos años lejanos de una liga pirata que no estaba respaldada por la FIFA. Nacional ganó su segunda Copa Libertadores, se llenó de títulos, una Recopa Sudamericana, un montón de ligas, un montón de copas, un montón de superligas y en palmarés ningún equipo colombiano se le acerca. Así que claramente la discusión del clásico colombiano es una discusión de hinchas de la América, hinchas de Millonarios, porque Nacional no tiene clásico en el país. Antes de No, los años pero 80. oigan a mi tío también ya. O sea, es claramente una discusión esta entre América y Millonarios, quién es el clásico nacional, eso es obvio. Pero decir que no tienen rival, no tienen clásico, ya va que lo culen. Vaya que lo culen, ¿cómo así eso también? ¿Está loco? No, para mí, pues lo digo, es América Nacional. Pero también tiene muchos argumentos que sea Millonarios Nacional. Ahí de esos dos no sale. En unos días vi un video
de Ceps que decía que como ha tenido en cuenta América como clásico nacional, sí, pues según él, era el cuarto grande ya. Por ejemplo, para ustedes, pensando seriamente, un Nacional Santa Fe puede ser catalogado el clásico de Colombia. Jamás, jamás en la vida, jamás de los jamases. Tiene que pasar 100.000 años para eso.